Bueno, vamos a empezar a trabajar. Ustedes ya saben que estamos trabajando con números racionales, pero dentro de ellos empezaremos a trabajar con operaciones con fracciones. Las operaciones con fracciones ya las conocemos, vamos a hacer un breve repaso. Para trabajar con las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división de fracciones, lo primero que vamos a recordar es cómo se amplía una fracción y cómo se simplifica una fracción. Bien, para ampliar una fracción, vamos con el término ampliar, una fracción consiste en encontrar una fracción equivalente pero con sus términos más grandes. ¿Y eso es fácil de hacer? Pues sí, basta con multiplicar el numerador y el denominador de la fracción original con un mismo número. Por ejemplo, en este caso damos un ejemplo que es 2/3. Tenemos que ampliar, por lo tanto, como dijimos antes, encontrar una fracción equivalente a 2/3, pero con sus términos más grandes, es decir, con su numerador y su denominador más grande. Para ello, vamos a elegir un número cualquiera, en este caso elegimos el 5, donde vamos a multiplicar al numerador y al denominador por ese valor que elegimos. De ese modo, 2 por 5 es 10 y 3 por 5 es 15, por lo cual nos queda fracción 10/15, que es equivalente a 2/3, pero es más amplia. Bien, como podemos multiplicar el numerador y el denominador por cualquier número, con la amplificación podemos encontrar infinitas fracciones equivalentes al original. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir, así como elegimos por multiplicar por 5, podemos elegir por 2, por 3, por 100, por 1000. Entonces hay infinitos números que podríamos elegir. Ahora vamos a simplificación. Simplificar una fracción consiste en encontrar una fracción equivalente, pero con sus términos más pequeños. ¿Cómo podemos hacerlo? Para simplificar una fracción, tenemos que dividir, en este caso, el numerador y el denominador por el mismo número. Vamos con un ejemplo. En este caso, el ejemplo es 4/6 y elegimos el número 2 para dividir de tal manera que 4 dividido 2 nos da 2 y 6 dividido 2 nos da 3. Entonces, 2/3 es una fracción equivalente a 4/6. En este caso es una fracción simplificada. Ojo con la simplificación, porque no es como en la ampliación que nosotros vamos a elegir cualquier número. No, en este caso tenemos que elegir un número que podamos dividir al numerador, pero también se puede tener que dividir exactamente al denominador. Simplificar solo es posible cuando el numerador y el denominador tienen divisores comunes. Doy un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo 7/15, 7/15, en ese caso no tenemos denominadores, no tenemos divisores comunes. O sea, al 7 lo vamos a poder dividir solo por 7 y por 1, y al 15 solo vamos a poder dividir por 15, por 5, por 3, Entonces, no hay un número que yo pueda elegir para simplificar esa fracción. No siempre se pueden simplificar las fracciones. Vamos ahora con las operaciones. Bueno, vamos a recordar primero esto que acabamos de ver. ¿Cómo hacer fracciones equivalentes? Podemos dividir al numerador y al denominador y de esa manera estamos simplificando esa fracción, o podemos multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número y de esa manera estamos ampliando la fracción anterior, ¿sí? De todos modos, eligiendo cualquiera de los métodos, ya sea simplificando o ampliando, siempre lo que encontramos es que esta fracción es equivalente a la original y que esta fracción es equivalente a la original. Bien, continuamos. Sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Para sumar o restar una fracción del mismo denominador, se suman o se restan
los numeradores y se dejan el mismo denominador. Acá vamos con un ejemplo. Véanse que tenemos una suma de 3 fracciones, ¿sí? Pero de las 3 fracciones su denominador es común, siempre 6. Por lo tanto, ese denominador queda exactamente igual. El 6 lo dejamos tal cual como está. Y lo que hacemos es sumar todos los numeradores. 4 más 3 más 8, ¿sí? Que en este caso nos da 15 sobre sexto. El denominador queda exactamente igual. Esto es tanto como para suma como para resta. Cuando los denominadores son iguales. Si yo acá hubiese tenido un menos y menos, ¿sí? En este caso no vamos a resolverlo porque nos daría un caso negativo y ustedes no trabajan con números negativos, pero el procedimiento sería el mismo. Denominador lo dejo y en lugar de sumar todos los numeradores, restaría todos los numeradores y llegaría al resultado. Bien, continuemos. Estas son algunas cuentitas para que ustedes puedan ir practicando, calcular las siguientes sumas de fracciones. Claramente, como ven, en todas las operaciones tienen el mismo denominador, ¿sí? Si bien todas tienen 3 fracciones para sumar, son con mismos denominadores, así que es bastante sencillo para practicar. Continuemos. Un problemita, también con el mismo denominador. En el cumpleaños de Ana se dividió una tarta en 12 partes iguales. Ana se comió 1/12 de esa tarta. Luisa se comió 2/12 de la tarta. Pedro se comió 3/12 de la tarta. Y Carlos se comió 4/12 de la tarta. ¿Qué fracción de tartas se comieron entre los 4 amigos? Tienen 2 caminos para hacerlo. La idea es que lo intenten resolver. Hay 2 caminos para hacerlo. Una es graficar la tarta, dividirla en 12 porciones, ¿sí? E ir sombreando lo que se comió Ana, lo que se comió Luisa, lo que se comió Pedro y lo que se comió Carlos, ¿sí? Y de esa manera, para responder la pregunta, tienen que contar cuántas partes de esa tarta quedaron sombreadas, cuántas quedaron pintadas. Y otra forma es, como cada persona fue comiendo una tarta más, es fijarse qué operación, ¿sí?, tienen que realizar para poder encontrar el resultado. Bien, continuamos. Sumas y resta de fracciones, pero ahora con distinto denominador. Y acá hay distintos métodos para hacerlo, por lo cual primero voy a explicarlo de una manera y luego lo voy a explicar de otra forma. Y cada uno de ustedes van a elegir el que más les parezca, el que más sencillo les parezca. Bien, suma, como veremos, tenemos distintos denominadores. El primer denominador es 6, el segundo denominador es 4, ¿sí? Esta primera forma de resolver es encontrar el múltiplo común menor de 6 y de 4. ¿Sí? Nosotros ya vimos cómo calcular el MCM y el DCM, por lo cual buscamos un múltiplo común entre 6 y 4. Pueden haber muchos múltiplos entre 6 y 4. Por lo general elegimos el más pequeño para que la fracción final no nos quede tan grande. Bien, entonces, factor común entre 6 y 4, calculamos el MCM. El más pequeño encontramos que es el 12, ¿sí? ¿El 12 está en la tabla del 6? Sí, porque 6 por 2 es 12. ¿El 12 está en la tabla del 4? Sí, porque 4 por 3 también es 12. ¿Hay otros múltiplos? Sí, por ejemplo el 24. Pero nosotros siempre tratamos de buscar el MCM, pero el más pequeño, ¿sí? El múltiplo común menor. Bien, entonces como dijimos antes, común denominador que vamos a elegir ahora es 12. ¿Por qué? Porque hallamos el MCM. Bien, a 6, para que llegue a 12, lo debo multiplicar por 2, ¿sí? Para poder convertirlo en 12. Entonces, así como multipliqué el denominador por 2, debo multiplicar al numerador por 2. 5 por 2 nos va a dar 10. Ahora, ¿por qué número multiplico el 4 para que se convierta en 12? Al 4 debo multiplicarlo por 3 para que se convierta en 12.
Entonces, así como multipliqué el denominador por 3, también debo multiplicar al numerador por 3. 3 por 3 es 9. De esta manera acá nos quedamos con esta suma de igual denominadores, donde, como habíamos dicho antes, el denominador queda exactamente igual y los numeradores se suman y llegamos a 19 doceavos. Perfecto. Ahora vamos a la resta. El procedimiento es exactamente lo mismo, pero vamos a restar. Buscamos un MCM entre 12 y 8. Encontramos el 48. Bien, dejamos ese común denominador para estas dos fracciones de distinto denominador. Lo reemplazamos por dos fracciones donde se restan con igual denominador. Nos preguntamos, a 12, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que nos dé 48? 12 por 4 nos va a dar 48. Así como multipliqué el denominador por 4, también debo multiplicar al numerador. 11 por 4 nos va a dar 44. Ahora vamos con la segunda fracción. Al 8, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que me dé 48? 8 por 6 nos da 48. Entonces, así como multipliqué el denominador, debo multiplicar el numerador. 3 por 6 nos da 18. ¿Sí? De esta manera nos quedamos con esta resta de igual denominador, donde el denominador lo dejo exactamente igual, y simplemente resto 44 menos 18, que nos da 26. Ahora, ¿qué pasa? Podríamos haber encontrado un MCM, un múltiplo entre 12 y 8 más pequeño que 48. Por ejemplo, el 24. ¿Por qué? Porque el 24 también está en la tabla del 12 y también está en la tabla del 8. Como no nos dimos cuenta y elegimos el 48, ¿qué deberíamos hacer acá cuando llegamos al resultado final? Nuestro resultado final fue 26 sobre 48. Eso lo podemos simplificar dividiendo al numerador y al denominador por 2. 26 dividido 2 nos da 13, 48 dividido 2 nos da 24. ¿Sí? Y ahora sí llegamos al resultado final. Bien, esa es una forma de resolver sumas y restas con distinto denominador. Otra manera es por fracciones equivalentes. Supongamos que yo tengo que sumar 1/4 más 2/3, ¿sí? Lo que podemos hacer es buscar fracciones equivalentes de 1/4 y de 2/3, fracciones equivalentes de manera tal que el denominador sea el mismo. O sea, buscamos todas las fracciones equivalentes, o sea, todas no, algunas fracciones equivalentes de 1/4. Si lo multiplico por 1, porque vamos a ampliar. ¿Por qué vamos a ampliar? Porque no se puede simplificar, porque el 1 es muy pequeño, es el número más pequeño, entonces no puedo achicarlo aún más. Entonces vamos a ampliar. 1/4 por 1 nos queda 1/4. 1/4 por 2, 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. 1/4 por 3 nos va a dar 3 doceavos. 1/4 por 4 nos va a dar 4 sobre 16. 1/4 por 5 nos va a dar 5 sobre 20. Y así yo puedo seguir buscando fracciones equivalentes más amplias que 1/4. Bien, hago lo mismo con 2/3. 2/3 por 1 nos va a dar 2/3. 2/3 por 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. 2/3 por 3 nos va a dar 6 novenos. 2/3 por 4 nos va a dar 8 sobre 12. Y así puedo seguir buscando. Pero ¿qué pasa? Entre estas fracciones equivalentes a 1/4 y estas fracciones equivalentes a 2/3, encontramos de cada una la que tienen el denominador común 12, ¿sí? Entonces elijo esta y esta para, en lugar de sumar esto más esto, voy a sumar 3 sobre 12, es decir, en lugar de elegir 1/4, voy a reemplazarla por su equivalente, que es 3 sobre 12, o 3 doceavos, mejor dicho. Y en lugar de sumar 1/4 más 2/3, a 2/3 lo voy a reemplazar por su equivalente, que es 8 sobre 12. ¿Sí? 8 doceavos. Entonces, ¿qué hicimos acá? En lugar de sumar 1/4 más 2/3, lo que hacemos es sumar 3 doceavos más 8 doceavos. Como los denominadores son iguales, ese denominador queda exactamente igual. Sumo numeradores, 3 más 8 nos da 11 y llegó al resultado final. ¿Sí? Esta es otra manera de sumar o restar
por fracciones equivalentes. Ustedes eligen el método que más les guste. Vamos ahora con algunas cuentitas que se las dejo, ¿sí? En este caso tenemos sumas y restas. Si a ustedes les parece que es muy complicado hacer las tres fracciones juntas, pueden primero sumar estas dos, ¿sí? Hacer la suma de las primeras dos fracciones y al resultado restarle un medio. Y llegamos al resultado final. El método que ustedes elijan. En el caso del B, lo mismo. Si les parece muy complicado hacer las tres juntas, primero suman estas dos y al resultado lo restan por un quinto. Bien. Ahora pasamos a multiplicación de fracciones. La multiplicación entre dos o más fracciones es otra fracción que tiene por numerador el producto de los numeradores y por denominador el producto de los denominadores. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo que multiplicar fracciones y tengo 3, multiplico todos los numeradores, A por C por E, ¿sí? O sea, multiplico linealmente. Y con los denominadores hago lo mismo, B por D por F, ¿sí? Multiplico linealmente y nuestro resultado va a ser, en este caso son letras porque lo hice general, pero por ejemplo vamos en el caso de los ejemplos. Yo tengo 8 tercios por 6 quintos por 10 doceavos, ¿sí? Voy a multiplicar para llegar al resultado 8 por 6 por 10, ¿sí? Que lo expresé acá. Nuestro resultado nos da 480. Y los denominadores 3 por 5 por 12, que lo expresé acá, nuestro resultado nos da 180. ¿Qué pasa? El resultado se puede simplificar. Entonces ahora tendría que empezar a simplificar. Puedo hacer multiplicación de 3 fracciones, puedo hacer multiplicación de 2 fracciones o puedo hacer multiplicación de cuantas fracciones yo quiera. Bien, vamos a la división. No, acá les dejo algunos ejercicios de multiplicación de fracciones para que practiquen y recuerden esto que acabamos de ver. Ahora sí vamos a la división de fracciones. Para dividir dos fracciones se procede de la siguiente manera. Se multiplica el numerador de la primera fracción, por el denominador de la segunda fracción, por lo cual lo que me está diciendo es que multiplique cruzado A por D, ¿sí? Y luego multiplico el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, ¿sí? Lo que me está indicando es que multiplique cruzado. Vamos a los ejemplos. Tengo 6 quintos dividido 7 décimos. En realidad nunca divido, mejor dicho. Lo que hago es multiplicar cruzado. 6 por 10 lo multiplico y va a parar. Fíjense que lo que hago es cruzar 6 por 10, quedo abajo, pero vuelvo a resolver acá arriba. Entonces, crucé así, pero luego cruzo también así. 6 por 10 nos da 60 y ahora 7 por 5 nos va a dar el resultado abajo. 5 por 7 nos da 35. Este es el resultado de la división. Bien, si la puedo simplificar, debo simplificarlo. Vamos al otro ejemplo. Multiplico cruzado, dijimos 9 por 4, que lo expresamos acá arriba, 9 por 4 es 36, y ahora 8 por 15 lo expresamos abajo, 8 por 15 nos da 120, resultado de la división 36 sobre 120, que como dije antes, si se puede simplificar, lo simplificamos hasta el valor más pequeño. Bien, eso es todo. Les dejo por último unas divisiones para practicar, ¿sí? Y esto es todo por hoy para poder